A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes si las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas en Cuba pondrán en peligro la negociación entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los Castro. Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y quiero saludar a esta hora en Dallas, Texas, a Adriana Boyne. Ella es vocera del Partido Republicano y directora de Voices Action. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña en Miami, Florida, Ramón Saúl Sánchez, presidente de la organización Movimiento Democracia. Señor Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Jason. Un saludo a ustedes ahí en el estudio y a toda América Latina en este día. Empiezo preguntándole a usted, señor Sánchez, por estos 2 días de reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y de Cuba al más alto nivel. Una reunión sin duda histórica, pero la pregunta es, ¿será trascendental? Bueno, esa pregunta está, creo, en la mente de todos los cubanos. Desgraciadamente, el gobierno de Cuba continúa con su posición intransigente. Se ha dado un paso importante en este sentido, en que el gobierno de los Estados Unidos se ha separado de la política tradicional de la cual se ha valido el régimen para colocarse como víctima, y ahora el régimen se encuentra solo. Estados Unidos ha comenzado a levantar de alguna manera el embargo, aunque la ley tiene que ir un paso más allá de eso y que sea el Congreso quien lo haga, pero muchas restricciones ya han sido levantadas. Sin embargo, el régimen de Cuba no levanta el embargo que mantiene en los derechos de los cubanos, no solamente los derechos humanos, derechos civiles, sino también en los derechos económicos. Aquí es donde se ve la intransigencia del régimen. Además, esto de decir que no nos entendemos en el tema de derechos humanos es verdaderamente una demostración clara al mundo que el régimen de Cuba no entiende ese lenguaje, porque es una dictadura. Los derechos humanos son universales, se entienden muy claramente y no deben ser reprimidos, y en este mismo momento, en el mismo momento en que están teniendo lugar estas conversaciones, el gobierno de Cuba continúa reprimiendo a los opositores cubanos. Señora Boyne, ¿usted qué piensa? Pues estoy muy de acuerdo con la mayoría de lo que he escuchado ahorita. Aunque yo no soy cubana ni tampoco soy emigrante de Cuba, entiendo perfectamente que las relaciones con el régimen de los Castro no debieron de haber sido revisadas y mucho menos normalizadas hasta que Cuba fuera un Cuba libre. Los cubanos no saben lo que es disfrutar de la libertad, y realmente el estar haciendo negociaciones de intercambio y de que ya haya embajadas y todo esto es algo que realmente, en el caso de nosotros como norteamericanos, no estuvimos de acuerdo con esta decisión tomada arbitrariamente y unilateralmente por el presidente Obama, sin consultar ni siquiera al pueblo cubano-americano de los Estados Unidos. El 38% de los inmigrantes cubano-americanos no están de acuerdo con esto, e incluso él no consultó a su propio senador cubano-americano, Bob Menéndez, demócrata, que estuvimos muchos en desacuerdo. Entonces creo que esto ha sido más que un show, porque Cuba quiere salir a las noticias de una forma pretendiendo que está dando derechos humanos a sus ciudadanos, y no es así. Yo no veo un Cuba libre, que es lo que quieren los cubanos. Señor Ramón Saúl Sánchez, para muchos era previsible que en 2 días no se iba a avanzar mucho, y sin embargo sí se iban a ver las discrepancias, las diferencias entre los dos gobiernos, y destacan que lo importante fue que se abrió una vía de diálogo. ¿Usted también esperaba lo mismo? Bueno, por supuesto, ¿no? Y espero que pasen muchos días más y no se lleguen a acuerdos, porque simplemente el régimen de Cuba no está dispuesto, no tiene la voluntad política de abrirse a realmente conversaciones que puedan resultar en cambios en Cuba, por lo cual tendrían que soltar el poder o algún grado de poder. Nosotros tenemos que recordarnos que el régimen de Cuba tradicionalmente ha necesitado la posición o la visión de conflicto con los Estados Unidos para poderse presentar ante los cubanos y el resto del mundo como David contra Goliat. Como el Robin Hood que está tratando de salvar al mundo del imperialismo yanqui, etcétera. En este caso,
pues los Estados Unidos se han separado de esa política y por lo tanto nosotros vemos esto como algo positivo, que se separen los Estados Unidos de esa política. Eso es positivo porque deja al régimen de Cuba desnudo políticamente ante el mundo y entonces se ve quién verdaderamente tiene el bloqueo sobre los derechos de los cubanos. Ahora bien, dicho esto, también hay que analizar otras cosas. Probablemente la motivación del gobierno de los Estados Unidos en iniciar este paso tiene que ver con la intención que tienen Rusia y China de establecerse en Cuba, como lo hizo una vez Rusia, y en esto le preocupa mucho a los Estados Unidos. En segundo punto, tener una mejor relación con el régimen de Cuba probablemente le facilitaría entrar más rápidamente en un diálogo más amplio con América Latina, la cual desgraciadamente muchas veces el gobierno de los Estados Unidos no le ha prestado la atención que debe prestarle. Así que pueden haber intereses globales y geopolíticos mucho más por encima de nosotros que no estamos viendo en este momento. Lo que yo le digo a mis compatriotas aquí, a mis hermanos cubanos aquí y en la isla, es que esto sitúa un nuevo escenario de lucha para nosotros, que yo creo que va a tener también cosas positivas, como que el mundo esté mirando hacia Cuba y esté viendo la intransigencia de ese régimen que está haciendo todo lo contrario políticamente de lo que había dicho que era la revolución, incluyendo hablar con su enemigo tradicional, el imperialismo yanqui, como le llaman ellos, pero no querer conversar con su propio pueblo que le ha pedido hablar para resolver los problemas de Cuba. Señora Adriana Boine, como republicana, pero también como estadounidense, ¿usted qué siente de la posición del presidente Obama al abrir estos diálogos sin haber exigido lo que muchos cubanos querían, y era el respeto a las libertades civiles y a los derechos humanos? Pues obviamente una decepción fuerte. Sabemos que este es un presidente que le gusta trabajar precisamente con el modelo de Castro. En lugar de que nosotros, los estadounidenses, enseñemos lo que es libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de prensa, que es lo que tienen que aprender en Cuba los castristas, ha sido lo contrario, fue sobajarse. Ese intercambio de prisioneros de 3 criminales por un inocente fue total. Y como lo dije anteriormente, el presidente actuó sin consultarlo con su Congreso, ni siquiera con su senador demócrata. Eso realmente nos tiene indignados, pero a mí me duele porque aunque yo no sea cubana, como ser humano, como hispanoparlante, como latina, yo sé que los cubanos, los que conozco, todos ellos quieren que su país sea libre. Entonces, no puede haber una negociación o esta clase de diplomacia si los Castro continúan al mando. En mi opinión personal, los Castro deberían totalmente dejar el mando de Cuba y dejar que los cubanos sean los que decidan cómo regir su propio país. Con la voluntad de seguir dialogando, pero con claras diferencias en materia de derechos humanos. Esa es una de las conclusiones de la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de los hermanos Castro. Una histórica reunión que se vio eclipsada por nuevas denuncias por parte de la disidencia cubana, que acusó al régimen de no cesar las detenciones arbitrarias contra quienes no comparten sus políticas. Uno de los casos que generó mayor repudio en la comunidad internacional fue el arresto del artista Tania Bruguera. Derechos humanos, un tema que sigue siendo la manzana de la discordia entre Estados Unidos y Cuba. Un tema que ha sido la punta de lanza por muchos años de la comunidad internacional para criticar a un régimen que sigue reprimiendo a quienes no comulgan con sus políticas. La voluntad de los Castro de un verdadero cambio ha quedado en entredicho, luego de nuevas y numerosas detenciones arbitrarias a disidentes en la isla, arrestos que se presentaron luego de que Raúl Castro y Barack Obama anunciaron en simultáneo el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. Un caso que evidencia hasta dónde puede llegar una dictadura para coartar la libertad de expresión es el de la artista cubana radicada en Estados Unidos, Tania Bruguera. El pasado 30 de diciembre, esta cubana de 46 años fue detenida por agentes de seguridad del régimen, solo por planear una puesta en escena en la Plaza de la Revolución. El acto se titulaba El Susurro de Tlatín número 6 y consistía en que los cubanos expresaran, a través de un micrófono, sus deseos para el futuro del país.
Al régimen le incomodó esta actividad a tal punto de que a la fuerza se llevó presos a Bruguera y a otros disidentes, entre ellos integrantes del colectivo Las Damas de Blanco. Alrededor de 60 pacíficos ciudadanos fueron encarcelados, en general bajo la forma que impera en Cuba, que es encarcelamiento sin decir el paradero de las personas que son detenidas. La artista fue acusada bajo los cargos de resistencia, incitación al desorden público e instigación a delinquir. Además, sin presentar orden de allanamiento, los agentes se llevaron su computadora y otros equipos. Pese a que fue liberada en horas de la tarde de ese 30 de diciembre, los siguientes días volvió a ser arrestada en 2 ocasiones más. Inclusive la disidente aseguró que fue despojada de su pasaporte, por lo cual no ha podido regresar a Estados Unidos. Como el gobierno de Cuba sigue criminalizando el ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, también derechos culturales, todos los derechos laborales y sindicales, pues esto le sirve de argumento para desatar la persecución política contra cualquiera que desee ejercer estos derechos esenciales. Como Bruguera, hay diferentes voces de disidentes que siguen diciéndole al mundo que en Cuba la situación de derechos humanos no ha cambiado. Ese es el caso de Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco. Y mientras siga con su misma política que no tiene voluntad de hacerla, el pueblo de Cuba va a seguir sufriendo. Además, el pasado miércoles varios grupos del exilio cubano en Miami denunciaron un aumento de la represión contra los disidentes en la isla desde el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La Asamblea de Resistencia Cubana, que aglutina una veintena de grupos del exilio, reveló que ascendieron a 103 las detenciones arbitrarias contra activistas de derechos humanos en el último mes. En La Habana, Cuba, tenemos contacto con Tania Bruguera, a la artista detenida arbitrariamente en varias ocasiones por agentes de la seguridad del Estado. Las autoridades cubanas también incautaron su computadora y su pasaporte, impidiéndole salir del país, como lo estábamos contando en el informe. Bienvenida, señora Bruguera, a La Noche. Hola, ¿cómo está usted y toda la teleaudiencia? Usted ha tenido que enfrentar varias detenciones en lo que va corrido del año, en lo poco que va corrido del año allí en Cuba. Y quiero preguntarle si en estos 2 días que estuvieron reunidos los estadounidenses con los cubanos, usted sintió que mermó, o por lo menos que se tuvo cautela frente a las golpizas, los atropellos o las detenciones arbitrarias a quienes critican el régimen cubano. Por supuesto, yo creo que todo el mundo estaba mostrando su mejor cara, ¿no? El tema de la detención suya en particular, cuando ya se sabía que había normalización de relaciones, ¿qué opinión le merece? Bueno, a mí lo que me parece es que el performance que yo hice con la intención de mostrar que el pueblo cubano también, igual que los gobiernos le estaban proponiendo, tenían tolerancia a ideas diferentes y que podíamos tener este momento histórico también, no solamente de los gobiernos, pero de los pueblos, en los cuales las personas pudieran escuchar opiniones diferentes y con respeto proponer sus argumentos. Pero bueno, parece que el gobierno quiere tener el derecho a autor de la opinión diferente y solamente se puede hacer cuando ellos dan el permiso, ¿no? ¿Podríamos decir que la liberación de 53 presos políticos es un gesto humanitario, un gesto de que el régimen de los hermanos Castro sí quiere cambiar? Mira, yo te hablo como artista, que es lo que soy. No tengo la preparación que tienen algunas otras personas que han estado hablando, que llevan más tiempo en esto, pero sí te digo que me preocupa mucho que hay un marcado interés en crear políticas de titulares, es decir, políticas que se vean muy bien en los periódicos como titulares y que hagan que uno se olvide todo el trabajo que hay que hacer bien fuerte de sociedad civil y de educación civil. Yo creo que hay un problema muy grave en Cuba y es no solamente que no hay derechos humanos, etcétera, ni libertad de expresión, sino que el pueblo no sabe qué cosa es libertad de expresión. Yo creo que ese es el trabajo más difícil que hay que hacer, es quitarle al pueblo el miedo que tiene a esas palabras como derechos humanos, libertad de expresión, que ellos asocian con la agencia de inteligencia de Estados Unidos, con mercenarios. Es decir, hay que hacer un cambio y una educación cívica muy, muy fuerte también.
que tiene que estar sustentada por las leyes, por supuesto. Es decir, en la idiosincrasia del cubano, ya después de 50 años, hacer algo como lo que usted estaba intentando hacer, un performance artístico invitando a la reflexión, ¿es traición a la patria? No, eso lo fue para el gobierno, no para las personas. Yo incluso he estado por la calle y me he encontrado personas que han visto los canales y tal, y se me han acercado a hablar y a decirme que están de acuerdo con lo que yo quería hacer, y algunos hasta me han dicho qué dirían en ese micrófono si hubieran estado allí. Yo creo que el pueblo estaba listo, pero el gobierno tenía miedo de perder el control absoluto. Es decir, es como que el gobierno solamente permite lo que ellos pueden controlar, así sea una opinión diferente, ¿no? Después de que usted escuchó al presidente Barack Obama anunciar normalización de relaciones y también al señor Raúl Castro, ¿usted esperaba que la detuvieran en Cuba, que le golpearan la puerta? No, esa fue la gran sorpresa. La gran sorpresa fue que el performance lo que hizo fue desenmascarar un sistema que estaba jugando a decir una cosa y hacer otra. ¿Y cómo fue esta detención? Bueno, es que ellos llegaron acá a la casa, cortaron todos los teléfonos, no tenía comunicación ninguna, llegaron a las 5 de la mañana y bueno, nada, empezaron a golpear la puerta. Yo no quise abrir la puerta porque no tenían orden de detención, ni dijeron ni siquiera mi nombre completo, ni estamos aquí, somos la policía. Si yo tenía todo mi derecho a no abrir la puerta. También... Y bueno, nada, después también me detuvieron porque yo fui a buscar al público de la obra que estaba detenido en una de las los centros de detenciones. Y debido a que fui a esto, que además lo hice con respeto, las personas que me conocen saben que a mí no me gusta gritar, ni me gusta, ¿sabe? Lo hice con mucho respeto y siguiendo incluso de que era la hora de la visita a los presos, etcétera, es decir, y que iba con el familiar de un preso, es decir, estábamos en la ley. ¿Y en qué condiciones está ahorita? Porque sabemos que le quitaron los papeles también. Sí, pero yo creo que, te voy a ser honesta, yo creo que en este momento lo menos importante es que me han quitado los papeles, que me han quitado el pasaporte. Yo creo que en este momento las prioridades de mi vida han cambiado, ellos han hecho que cambien. Para mí ahora no es tan importante estar fuera de Cuba. Y además a mí me parece lo más importante no lo que me está pasando a mí, sino toda una serie de cosas que han sucedido. Por ejemplo, hay un artista que se llama El Sexto, que es un grafitero que está preso, que está en este momento con neumonía y según tengo entendido por su hermana no está recibiendo atención médica adecuada dentro de la cárcel. Hay una persona que se llama Boris Arenas que fue expulsada de su centro de trabajo solamente por querer ir al performance y escribir después de sus impresiones de esta actividad. Es decir, yo creo que lo importante aquí no es enfocarse en mi caso, sino ver que es un modus operandi, ¿no? ¿Y usted asistió a la reunión que sostuvieron algunos disidentes con la señora Roberta Jacobson? No, yo no fui invitada. Yo creo que, de hecho, no debía haber sido invitada porque hay unas personas que tienen un trabajo de muchos años que debían estar ahí, pero aún así nuestro grupo que se llama Yo También Exijo, que es una plataforma que reúne ya a 13.500 personas en línea, la vasta mayoría, como 11.000 o 12.000, son cubanos por el mundo que se han unido a ese foro de discusión y de imaginarse la Cuba como quisiéramos ser. Pues nada, nosotros hicimos una declaración hace 2 días donde dijimos que nuestra posición era que había que aprovechar, o sea, que ya había que entender que esto era una decisión tomada. Nos guste o no nos guste, así trabaja la política. Hay veces que hay cosas que hay que aceptar que ya están tomadas. Ahora hay que tratar de ver cómo se hace, cómo se capitaliza políticamente eso dentro de las personas que quieren cambiar la realidad cubana. Y para eso nosotros llamamos a que hubiera una unión entre todos los disidentes y que buscaran un punto en común. Nosotros le proponíamos, como una sugerencia, ellos podían buscar, le proponíamos que pidieran a los Estados Unidos ser mediadores, que existiera una mesa de diálogo, una mesa de conversación entre la disidencia y el gobierno de Cuba. Nuestra propuesta es cara a cara, que se pueda decir cara a cara lo que ellos quieren y que no haya necesidad de un interlocutor, de alguien que hable por nosotros, porque eso a los cubanos no les va a gustar. El cubano siempre ha sido muy independentista, nunca ha querido, ¿sabe?,
hay una relación con Estados Unidos más allá del año 59, sí, de injerencia, etcétera, que trae un fantasma que a la gente le tiene mucho rechazo a nivel político. Entonces yo creo que es importante que aprovechen esta pequeña ventanita de posible poder político que se les ha ido en las manos para captar eso y llevarlo al próximo nivel, ¿no? Pues queremos agradecerle mucho este contacto desde La Habana, Cuba, Tania Bruguera, artista, quien ha sido detenida arbitrariamente en varias ocasiones por los agentes de la seguridad del Estado, incluso tras el anuncio de la normalización de relaciones o la intención de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A propósito del tema del día, le preguntamos a ustedes, a nuestros televidentes, si creen que las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas en Cuba van a poner en peligro la negociación entre el presidente de Estados Unidos y los Castro. Los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes de los tuiteros que nos escriben a esta hora. WHQT 1971 escribe: está de moda el perdón y olvido, muy utilizada en América Latina para ahorrar papelería. También escribe José Lizarazo, dice: cada país debe ser libre de elegir sus gobernantes y sus políticas. La relación entre países debe limitarse a lo comercial. Y Fresole escribe: con Obama no, sí con el Partido Republicano, que es más estricto en el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a la pausa y ya vamos a regresar para continuar revisando lo que ha pasado después de 2 días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos en un intento por restablecer relaciones diplomáticas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.